En este primer capítulo dedicado al género lírico, a la poesía, vamos a ver una visión general sobre qué es la poesía y cuáles son sus características principales. Vamos a ver también cómo denominamos a los versos que tiene un poema dependiendo del número de sílabas que compone ese verso. Y vamos a repasar también cómo tenemos que medir los versos, ¿de acuerdo? Luego ya más adelante veremos los diferentes tipos de estrofas y también trabajaremos los recursos literarios, pero eso en otro capítulo. Hoy vamos a ver que la poesía se denomina texto literario y eso quiere decir que se aparta de la funcionalidad que tiene normalmente la lengua. Es decir, cuando nosotros escribimos un poema, cuando nosotros leemos un poema, ese poema tiene un lenguaje que se aparta del lenguaje que nosotros utilizamos normalmente, de la lengua cuando la utilizamos para comunicarnos con una intención comunicativa que puede ir desde la pregunta, por algo que no se sabe, hasta simplemente la transmisión de una información, la formulación de una orden o de un ruego. Pero aquí lo que nos interesa es que en los poemas nosotros lo que hacemos es trasladar o transformar ese uso que nosotros hacemos de la lengua en su nivel más diario, más usual, a otro tipo de texto que se compone de belleza, subjetividad, musicalidad, emotividad y brevedad. Ahora veremos por qué lo de brevedad. Entonces, la poesía se enmarca dentro del género lírico que surge en Grecia al son de la lira, que es este instrumento de cuerda que veis aquí. Esa lira es la que hace que llamemos o que denominemos también a la poesía lírica o que esté dentro del género lírico. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de poesía? Que cuando hay que leerla o hay que interpretarla, hay que hacerlo con una entonación adecuada. ¿Por qué? Porque esa emotividad que nosotros transmitimos en los poemas hay que marcarla también cuando se leen o cuando se recitan. ¿Qué más sabemos de la poesía? La poesía es un género que se escribe en verso. En verso significa que no ocupa todo el renglón, porque si ocupara todo el renglón hablaríamos de prosa. Por eso, dependiendo de cómo sean esos versos de largo, hablamos de versos de arte menor y versos de arte mayor, que también repasaremos. Todo ese verso tiene un ritmo. Todo esto tiene que transmitir un ritmo. La poesía tiene ritmo. Ese ritmo viene muchas veces favorecido por la presencia de la rima. No quiere decir que todos los poemas tengan rima, hay poemas que carecen de ella, pero es un recurso que aporta ritmo y musicalidad a los poemas. Esa rima se divide o puede ser de dos tipos, asonante y consonante. ¿Cuándo la rima es asonante? Cuando solamente coinciden a partir de la última vocal o sílaba acentuada. Puede haber una sílaba que sea la acentuada y no tener tilde porque no, dependiendo de la regla de acentuación, no tengamos que poner esa tilde, pero eso no significa que no esté acentuada. Entonces, cuando coinciden solamente las vocales a partir de esa última sílaba acentuada, hablamos de rima asonante. Fijaos en el ejemplo, coma y lona. Si os dais cuenta, os he rodeado los sonidos vocálicos que coinciden en las dos palabras, sin embargo las consonantes no. Eso le pasa a la rima consonante, en la que coinciden vocales y consonantes. Por ejemplo, rata y pirata, a partir de la última sílaba acentuada, que en el caso de rata es la ra, y en el caso de pirata también, coinciden vocales y consonantes. ¿Qué hacemos cuando tenemos todos esos versos? Pues una opción es agruparlos en estrofas. Las estrofas son agrupaciones de versos de diferentes formas. Así hablamos de pareado, terceto, cuarteto, serventesio. Esto lo veremos en otro capítulo. Y para que todo esto se organice de una manera más bella, que tenemos que buscar esa belleza, esa subjetividad, tenemos una serie de recursos literarios. Los recursos literarios aquí tenéis unos cuantos, los vamos a ver también en un capítulo aparte, uno por uno. Dentro de los recursos literarios distinguimos tres. Distinguimos a aquellos que juegan con los sonidos, aquellos que juegan con los significados y aquellos que juegan con la forma, con la morfología y la sintaxis de la lengua. Y basándonos en todo eso, vamos a ver todos estos recursos: personificación, paralelismo, anáfora, metáfora, metonimia, sinestesia, adjetivación o epíteto, aliteración, ya lo veremos. Tipos de versos según el número de sílabas. Bien, yo he puesto aquí una especie para que lo entendamos mejor, una especie de ábaco, como en matemáticas, porque lo que vamos a ver con respecto a la poesía es lo más parecido, donde más vamos a trabajar en lengua, la competencia matemática. Siendo esto así, pues he decidido
representar los versos según el número de sílabas utilizando un ábaco. De manera que en cada línea de ese ábaco, en cada fila, hay diferentes números de bolitas. Cada una de esas bolitas representa una sílaba. Por tanto, esto que he dado yo en llamar silábaco representa la tipología que hay de versos según el número de sílabas que hay. Si yo tengo un verso con 2 sílabas, o bolitas, le llamo bisílabo. Os preguntaréis por qué no hay versos monosílabos. Pues yo lo respondo. ¿Por qué no hay un verso monosílabo? Porque si yo en un verso tengo una palabra de una sola sílaba, como puede ser mar, sol, par, tengo por obligación que seguir la norma que me dice que hay que sumar una sílaba. Es decir, cuando yo estoy midiendo y en un verso me encuentro una palabra al final de ese verso que es monosílaba, la regla me dice que hay que sumar uno. Por esa regla de 3, si yo tengo un verso con una palabra monosílaba, también tengo que sumar una sílaba, con lo cual no existiría ningún verso con una sílaba, porque en el cómputo silábico contarían como 2. Con lo cual empezamos hablando de bisílabos, no monosílabos. Si tiene 3 trisílabos, tetrasílabos 4, pentasílabos 5 bolitas, hexasílabos 6 bolitas, 6 sílabas, heptasílabos 7, octosílabos 8 bolitas, eneasílabos 9, decasílabos 10, endecasílabos, este nos suena bastante, 11, dodecasílabos 12, tridecasílabos 13, alejandrinos 14, pentadecasílabos 15, hexadecasílabos 16. Estos tan largos lo hemos visto, por ejemplo, en el Cantar de G. ¿Os dais cuenta también lo que está en verde? Esto ahora lo vamos a ver, pero los que están en verde son porque se denominan de arte menor, y los que están en naranja son versos de arte mayor. Ahora lo vamos a ver eso. Bueno, pues empezamos con la métrica. Repaso a la métrica, vamos que las reglas más importantes que tenéis que tener en cuenta cuando hablamos de medida de versos. Fijaos que yo os he identificado un poco la métrica con todas las operaciones matemáticas, pero en realidad nosotros no las vamos a hacer todas, ni muchísimo menos. Las únicas que nos interesan cuando medimos versos son 3 o 2. La suma, la resta o dejarlo como estaba, el igual. ¿Cuándo tenemos que dejar igual una medida en un verso cuando nos ha dado 8 sílabas, 9, 10? ¿Cuándo se queda tal cual? Pues muy fácil, cuando esa palabra, final del verso, es una palabra que consideramos llana desde el punto de vista de su acentuación. ¿Cuándo sumaremos una sílaba? Cuando la palabra final de ese verso sea aguda o monosílaba. Recordad lo que os he dicho de los versos, que no existen los versos monosílabos, solo los bisílabos, porque la monosílaba hace que tengamos que sumar uno. ¿Cuándo restaremos una sílaba al cómputo que nos haya dado, al resultado? Cuando tengamos una palabra en grupo. Esto con respecto al cómputo silábico. Para que ese cómputo silábico nos salga bien, recordad, tenemos que tener en cuenta los diptongos y los hiatos que nos encontremos a lo largo de los versos que estemos midiendo. ¿Qué significa eso? Pues que si tengo diptongos no puedo romperlos, porque un diptongo es la unión de dos vocales en la misma sílaba. Si hay un hiato, al revés, tengo que considerar que esas dos vocales pertenecen a sílabas diferentes. Por eso es muy importante que antes de analizar repasemos muy bien los diptongos, hiatos y tristongos. ¿Ok? Y ahora, esto de aquí, que es la regla, me la puedo saltar entre comillas. ¿Por qué? Porque existe algo en literatura, en métrica, que se llama licencias poéticas. Las licencias poéticas son una especie de permiso, digamos que tenemos una especie de permiso o de pase que nos permite hacer algunas concesiones. Si yo estoy hablando de una sinalefa ocurre cuando tengo una palabra en un verso que termina en vocal y la siguiente empieza por vocal. Por ejemplo, el jinete se acercaba, fijaos, se termina en E, acercaba empieza por A, hago esa especie de puente que se llama sinalefa y que hace que me salgan 8 sílabas aquí. 1, 2, 3, 4, 5, porque contarían como una, 6, 7 y 8. Yo he representado la sinalefa con 2 candados. Si os dais cuenta, un candado abrirá una puerta o una caja y otro candado abrirá otra puerta. Lo que hago aquí es que, aunque las puertas representen diferentes palabras, la sinalefa hace que las dos palabras se unan y que haya una sílaba que comparten en común. ¿Qué pasa con la sinéresis? La sinéresis se trata de contar 2 sílabas que estarían en hiato, 2 sílabas que tienen un hiato como una sola, es decir, unir un hiato. Os pongo el ejemplo. Y yo había
dicho, vive. Y yo había. Si nosotros dividiéramos la palabra había, nos daríamos cuenta que son 3 sílabas, a. Pero con esta licencia, que es la sinéresis, lo que hago es juntarlas como si fueran una. ¿De acuerdo? Y por último hablaremos de diéresis cuando una sílaba que presenta un diptongo se cuenta como 2. Es decir, sería también romper un diptongo. Con un manso ruido, si os dais cuenta, la diéresis es un signo que tiene esta representación, 2 puntitos. Hay palabras que lo llevan para identificar que hay que pronunciarlas de una manera diferente. Por ejemplo, cigüeña, para que esa U se pronuncie. Bueno, pues aquí a veces nos encontramos en algunos textos poéticos con esos dos puntitos sobre una palabra que no los llevaría. Por ejemplo, la palabra ruido la escribiríamos sin diéresis, pero cuando el poeta marca esa diéresis poniendo los 2 puntitos sobre esa vocal, eso significa que aquí ruido, que es un diptongo, se tendría que partir y considerar que la palabra ruido tiene 3 sílabas en lugar de 2. Y lo último que vamos a repasar en este capítulo de métrica es que según la medida, esta de la que hemos hablado, según el cómputo silábico que yo tenga cuando estoy leyendo versos, distingo entre aquellos que considero de arte menor, por eso están representados con un bebé, y los que se consideran de arte mayor, por eso está representado con este señor. ¿Cuándo el verso es de arte menor? Cuando tiene 8 sílabas o menos de 8. 8 sílabas o menos. ¿Cuándo el arte es mayor? Cuando tiene 9 sílabas o más. Acordaros del silábaco. De 8 incluido hacia abajo, arte menor. De 9 incluido hacia arriba, arte mayor. Y ahora aquí tenéis el ejemplo. Cuando el día ya se asoma con rayos al sol naciente, ya se sienten los aromas del cafecito caliente. Fijaos, yo he medido los versos, solo he tenido que hacer aquí una reestructuración, una licencia, que es una sinalefa, porque he unido cuándo con él. Termina en vocal, empieza por vocal, sinalefa, están todas marcadas, ¿eh? Y también 8, 8, 8, 8, en circunstancias normales no he tenido que restablecer nada, no he tenido que sumar ni restar porque todas acaban en palabras llanas. Y fijaos cómo representa la rima. Asoma, rima con aroma, a. Naciente, rima con caliente, bebe, 8A, 8B, 8A, 8B. Pero, al ser de 8, tengo que representarlo en minúscula. Los versos de arte menor se representa su rima en minúscula. Ahora me voy al arte mayor. Hijo, el paterno amor que nunca cesa. 11, con esta sinalefa. De amar su propia sangre y semejanza. Me da 11 y aquí he tenido que hacer 2 sinalefas. Fijaos cómo esta sinalefa se compone de una vocal E y una Y. ¿Por qué? Porque la Y, como en este caso, cuando es conjunción y suena como una vocal, pues hace que pueda hacer esa sinalefa. Y también, si lo que tuviéramos aquí fuera una H y después una vocal, la H intermedia entre esas 2 vocales tampoco impediría que yo hiciera el puente, ¿vale? Para venir facilitó la empresa 11, que ni cansancio ni trabajo alcanza. 11, yo ya he hecho la medida y haciendo esas 4 sinalefas me da que todos los versos son de 11. Ahora voy a la rima. Cesa, rima con empresa. Semejanza, rima con alcanza. No he tenido que sumar ni restar porque también acaban en palabras llanas. ¿Y cómo he representado aquí la rima? Fijaos, A, B, es la misma rima que aquí, A, B, pero con letra mayúscula. ¿Por qué? Porque el verso es de arte mayor, mayúscula, arte menor, minúscula. 8 menos de 8, arte menor. 9 o más, arte mayor. La tierra tiene música para los que escuchan. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, escuchar, porque hay música y hay poesía allá por donde vayáis.